No importa, por supuesto, sí. Ya. Perfecto, ya. Voy entonces a la presentación. Voy a dejar esto acá para escuchar los mensajes. ¿Ya? Ok, chiquillos, chiquillas, tenemos nuestra clase 3. 3 desde que volvimos, más o menos. Escucho aquí los mensajes. ¿Tienen qué? ¿Luz? Mira, aquí yo ya tuve un glitch, así que eso me cortó todo el internet. Pero podemos avanzar, ¿ya? Así que Basti, démosle nomás. ¿Ya? Ok, tenemos la clase 3, tensión superficial y tipos de fluidos. Eso es algo que vamos a ver hoy día. Estoy reduciendo un poco más los contenidos, yo sé que vamos medio lento, pero creo que podemos ir más o menos seguros o seguras. ¿Ya? Así que ustedes me dicen si es que voy demasiado lenteja con los contenidos para poder acelerar un poco el tramo y esa clase de cosas. ¿Ya? Así que por cualquier cosita ustedes me dan el feedback. Veamos. Ya, esto va a estar en Peerdic, no se olviden de seleccionar su curso, por favor, ya, para saber quiénes son. Bueno, igual los conozco, pero de todas maneras para dejar el registro, ya, del cómo han ido trabajando en el momento en que quieran trabajar en Peerdic. Si no pueden abrirlo al tiro, no hay problema, ya. Acuérdense que la primera parte es como explicaciones, la parte más o menos conceptual, y después de eso nos dedicamos a trabajar en alguna de las preguntas y tratar de discutirlas si es que nos da el tiempo. Tenemos 3 objetivos el día de hoy. Reconocer el concepto de tensión superficial, muy sencillo, en los fenómenos naturales que sea que estén propuestos. Aquí tenemos harto que conversar. Reconocer también las expresiones e implicancias del concepto de caudal. Oh, perdón, aquí nada que ver, este no es el caudal. Perdón, aquí me equivoqué, no lo corregí. Ya, esto es capilaridad. Lo voy a corregir cuando esté en Google Drive, ¿ya? El Peerdeck va a quedar mal ahí, ¿ya? Y no son expresiones. Las implicancias del concepto de capilaridad en los fluidos en movimiento, y no en movimiento, estáticos, ¿ya? Aquí pifia con ese indicador, ¿ya? Y aquí también es capilaridad. Pucha, perdón. Vale, lo que me preocupo de revisar las cuestiones y se me olvida el objetivo ahí al final. Ya. Aplicar los aprendizajes respecto a la tensión superficial y caudal en problemas PSU de fluidos, ¿ya? O sea, tenemos 2 cosas que conocer, que son tensión superficial y el concepto de capilaridad, y tratar de aplicarlo en los conceptos que de alguna manera les proponga en los ejercicios tipo PSU, ¿ya? Vamos a hacer una revisión de la clase pasada, esto nos va a tomar más o menos unos 5 a 7 minutos, ¿ya? Esto es un pequeño resumen, se los adjunté también en esta presentación para que le echen una mirada. Dentro de las cosas que vimos, no se olviden del principio de Arquímedes para poder encontrar el problema de la flotación. La E era el empuje, ¿ya? Muy importante. ¿Cómo se calculaba? La densidad del fluido por la gravedad, 9,8, pero para la PSU es 10, y el volumen de fluido que se ha desplazado. No olvidar que esto se traduce en solamente el peso del fluido desplazado. ¿Ya? Muy importante. Acuérdense que era como lo que rebalsaba de la tina de Arquímedes. ¿Ya? Bueno, eso con el empuje y cómo se calcula. Peso aparente, otro concepto que habíamos visto, P con una, ¿cómo se llama esto? Con un asterisco, que es el peso del objeto sin estar inmerso, menos el empuje. Eso da una sensación de que el peso es menor. Acuérdense que cuando uno está metido en un fluido, el peso se vuelve menor, ¿ya? Y condición de flotabilidad, teníamos 4 casos, pero lo reduje a 3 solamente para poder declarar más o menos la cosa un poco más sencilla. Cuando el empuje es igual al peso, el cuerpo flota, ¿ya? Y esto puede ser en 2 condiciones. Cuando, por ejemplo, hay un objeto que está acá, que puede ser un barquito, ¿ya? Ahí el peso y el empuje son iguales. O puede ser a lo mejor una cajita que está sumergida, porque ahí también el peso y el empuje son iguales, ¿ya? Pueden ser 2 posibilidades, que esté flotando en o que esté sumergido en el fluido, ¿ya? Muy importante. Como comentario importante también, la densidad del fluido debe ser igual a la densidad del cuerpo,
para que quede ahí más o menos dándose vueltas, ¿ya? Si el empuje es menor que el peso, obviamente el cuerpo se hunde, y eso implica que la densidad del fluido es menor que la del cuerpo, por ende el cuerpo se abajo. Y al revés, tenemos que el empuje, al ser mayor que el peso, hace que el cuerpo empiece a emerger. Acuérdense, más o menos a velocidad constante. O sea, perdón, a movimientos acelerados, porque hay una fuerza hacia arriba, ¿ya? Hay un m por a dando vuelta, ¿ya? Y eso pasa cuando tenemos la densidad del fluido mayor que la densidad del cuerpo. Eso a grosso modo, ¿ya? Para dejarlo ahí planteado. Espero que no hayan dudas. Si hay alguna duda, me la comentan por el chat o alguna cosa por el estilo. Igual tenemos ¿cómo se llama esto? Momentos para poder conversar, así que quiero revisar esto más o menos sencillo. Ya, el problema del dirigible. Yo sé que a muchos de ustedes les llamó la atención, pero además de eso, querían saber más o menos los fundamentos de cómo funciona. Ya, a grandes rasgos, un dirigible es un globo. Ya, para que lo tengan clarito, porque es como un globo que está lleno de aire dentro, pero la gracia de ese aire es que es aire que está caliente, o un poquito más caliente que el aire que está afuera, que lo voy a poner ahora. Sí. Aquí está el aire afuera. Lo dibujo en azul para que sepan que está medio helado, más frío. Y el que está adentro, que es rojo, está un poquito más caliente que el exterior. ¿Qué es lo que pasa? Cuando el aire está caliente, y voy a ponerlo aquí como voy a poner uno que está frío y uno que está caliente. ¿Ya? En el aire que está caliente, las partículas se mueven muy rápido. Por ende, el distanciamiento entre ellas es más o menos grande. Voy a ponerlo así, distancia más o menos grande. Por ende, si el distanciamiento es medio grande, eso implica que la densidad es baja de ese fluido. En cambio, si tenemos un aire un poco más helado, las velocidades de las partículas son aproximadamente bajas, o relativamente bajas, es la palabra correcta, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? El distanciamiento promedio de esas partículas es pequeño. ¿Qué implica eso? Que la densidad es alta. Si uno compara estas dos cosas, entonces el dirigible flota principalmente porque al tener aire caliente dentro, el tipo va a generar un empuje hacia arriba, ¿ya? Y obviamente le va a ganar al peso que va hacia abajo. Aquí tenemos una condición en donde el empuje es mayor que el peso, ¿ya? Eso hace que vuele. ¿Y para qué sirven estas turbinas? Bueno, para poder generar la propulsión suficiente para empujar el aire hacia atrás y el dirigible se mueva hacia adelante, ¿ya? Antiguamente se hacían harto estos artefactos, hasta que ocurrió un desastre gigante, y si mal no recuerdo se llamaba el Hindenburg, que tenían ¿cómo se llama esto? Un dirigible, y se les quemó en el aire, así que se cayó con toda la gente arriba y se quemó abajo y toda la cuestión. Fue un desastre. Así que después de ese momento, como que empezaron a ser un poquito menos comunes y la gente le empezó a agarrar miedo al dirigible, ¿ya? Bueno, esa es la historia. ¿Alguna duda, alguna consulta, chiquillos, chiquillas, en esta sección? ¿Que me quieran dejar por ahí? ¿Cuándo fue lo del Hindenburg? Fue como en los años 70, parece. A ver. Voy a buscarlo hacia el tiro, ¿eh? Aprovechando que tenemos la posibilidad de innovar. Ahí está. 1936. Fue antes de los 60. Exactamente, Bati. Flota por ser menos denso. ¿Cachai? Entonces, la forma de maniobrarlo es a través de estas turbinas nomás que tenía allá abajito. Bueno, aquí está. Se los muestro así como rapidito. Fue bien escandalosa la cuestión. Aquí está. Bueno, no sé si se alcanza a ver, pero ahí está. Lo pueden buscar después en internet. El Hindenburg. Para que lo busquen. Lo voy a poner aquí en el chat. Es bien interesante, ¿eh? De hecho está registrado, así como que está grabado la caída del Hindenburg. En fin, whatever. Veo que no hay más dudas. Parece que no. Parece que no, ¿no? Chiquillos, chiquillas. ¿No? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿No? Parece que no. Ya voy a asumir que no. Estoy grabando, ¿cierto? Sí, estoy grabando.
Ya. Ok, avanzamos entonces. El segundo problema donde decía que tenían hartas complicaciones, o por lo menos no entendían muy bien cómo se hacía, era este, el problema número 2, que era del cálculo del empuje. Revisando las respuestas, si se fijan, dice un recipiente cuyo volumen es de 1 litro, ¿ya? Para poder entender este problema hay que tener un poco de conocimiento respecto del agua, ¿ya? Muy importante, 1 litro de agua tiene una masa de 1 kilo, ¿ya? Para que lo tengan claro, porque si no saben ese dato es prácticamente imposible hacer esta cuestión. Ahora, lo interesante es que 1 litro es una unidad de medida de volumen, de espacio ocupado, ¿ya? Por ende, ese es el volumen que desplaza este recipiente cuando está inmerso en mercurio. Perdón, no, tiene mercurio dentro. Y ¿cuál es el valor de la fuerza sobre un recipiente si lo sumergimos con... Ah, ya. Entonces ponemos un tarrito lleno de mercurio que es de 1 litro y ese lo ponemos en agua. ¿Cuánta agua desplazó dentro de este recipiente de mercurio? Desplazó 1 litro. ¿Ya? Porque era el espacio que él ocupaba. Entonces, cuando él se puso dentro del agua, desplazó una cantidad de agua de 1 litro. ¿Ya? Y como sabemos que 1 litro de agua masa 1 kilo, entonces podemos calcular el peso del fluido desplazado, que es masa por la gravedad. La masa del fluido desplazado es 1 kilo y G vale 10 metros partido por segundo al cuadrado. Por ende, el peso del fluido desplazado debería ser 10 newtons. Y como sabemos el peso del fluido desplazado, entonces ese debería ser el empuje. Por ende, el empuje son 10 newtons. ¿Dudas, consultas con esta? Chiquillos, chiquillas, ¿no? Tenemos algunas dudas, parece. Parece que no. Parece que no, ¿no? Parece que no. Ya, espero que haya quedado más o menos claro. Ustedes no dan mucho feedback, ¿eh? Realmente no dan mucho. Ya, pero bueno. Ok, de aquí en adelante comienza la clase. Si tienen alguna otra inquietud, bueno, me la hacen llegar al correo, porque también es importante estar como en comunicación. ¿Ya? Pero para no tomarnos tanto de nuestra clase, bueno, partamos. Ok, vamos a hablar un poquito de tensión superficial y en verdad es un efecto bien sencillo, ¿eh? Muy, muy, muy sencillo. El problema es que uno no entiende muy bien de dónde sale y eso es algo importante porque hay que hacer algunos modelos aquí. Ya, ¿de dónde viene la tensión superficial? Súper importante, se los dejé resaltado ahí. La tensión superficial viene de las fuerzas de cohesión entre las moléculas de un fluido. Voy a decir un fluido ahora porque en verdad casi siempre se ocupa el agua, pero las partículas de algún tipo que forman un fluido, si tienen capacidades de cohesión, o sea que se quieren quedar pegadas entre sí, entonces va a aparecer este efecto. ¿Ya? Siempre. Bueno, dice aquí, suele comportarse como una membrana elástica en el agua. Sí, pues obviamente porque acuérdense, espero que sus conocimientos de química de aquí estén un poco mejor o sean un poquito más acabados. Ustedes saben que la molécula de agua es polar. Entonces, como es polar, voy a ponerlo así, este sector de acá tiene una electronegatividad positiva y este sector de acá tiene una electronegatividad negativa. Por ende, si es que yo tuviese que de alguna manera resaltar el cómo se ve, por ejemplo, una molécula de agua es como una pelotita que tiene un lado más y un lado menos. ¿Me siguen, cierto? Pueden poner sí en el chat, si es que no es mucha la molestia. ¿Está entendiendo, cierto? ¿Sí? Ya. Qué bueno. Gran feedback. Bueno, no estoy todavía en Peerdeck como mirando a ver si es que se entiende, ¿ya? Así que ustedes me dan el feedback después por ahí. Bueno, cosa importante. Tenemos nuestra molécula de agua, que nuestra molécula de agua tiene como una especie de orientación. Hay un lado positivo y un lado negativo. Entonces, ¿qué es lo que produce eso? Que si tú tienes otra molécula de agua acá, estas van a tender como a acercarse. Voy a cortar esta cuestión de las notificaciones porque está puro lesión. Acá.
¿Ya? Entonces, si eso es así, estas fuerzas, o sea, perdón, estas moléculas van a sentir una especie de atracción entre sí, de alguna forma. Entonces van a generar una especie de tiraje entre ellas. ¿Ya? Bueno, lo entretenido es que como es un fluido, las partículas se pueden orientar de distintas formas y son un poco más libres que en los sólidos. Entonces, no importa si la molécula queda corrida para el otro lado, se va a tratar de orientar, ¿ya? Para poder atraerse entre sí. La naturaleza le gusta esa cuestión como de andar atrayendo cosas para poder minimizar la energía, ¿ya? Eso es para más adelante, pero la energía trata de minimizarse. Bueno, cuanto mayor es la tensión superficial, dice aquí, menor es la capacidad de adherirse a las superficies. ¿Cómo podemos traducir eso? Que si hay muchas partículas y que de alguna manera la fuerza que existe entre ellas es muy intensa, muy intensa, voy a ponerlo así, con un vector bien marcado, el agua pierde la capacidad de adhesión. O sea, que voy a pasar a la otra diapo mejor, que es más fácil. Aquí. Si se fijan, acá están los vectores que de alguna manera generan la atracción. Voy a tomar esos dos que están ahí, ¿ya? Si hay una gran tensión superficial, entonces esa configuración de ahí, que van a ser grandes vectores, por así decirlo, vectores muy intensos, van a hacer que la superficie de este fluido, que ahora lo voy a poner con azul, no es azul eso, con azul, la superficie de este fluido va a hacer que de alguna manera se vuelva como una especie de tela. Entonces, cualquier cosa que tú le pongas acá arriba no va a querer pegarse, ¿ya? O no va a quedar adherida, sino que va como a rebotar, por así decirlo. Eso es lo que estaba diciendo el mensaje anterior. Mientras más tensión superficial, menos adhesión. De cualquier otro material que venga afuera. Así que funciona como una especie de lona, ¿ya? ¿Se entiende, no, chiquillos, chiquillas? ¿Todo bien? ¿Cómo? Sí. Veo un sí, dos sí. Ya, bueno, supongo que cuando vea un no me voy a preocupar. ¿Ya? Igual después me lo pueden dar en peer. ¿Algún ejemplo? Súper bueno. De hecho, tengo unos por acá que son re sencillos, pero mira, voy a mostrarte uno. Ya, vengo al tiro. Bueno, estoy aprovechando que estoy en la cocina, así que voy a aprovechar de cambiar la ventana para que lo puedan ver solamente. ¿eh? Es bien sencillo. Un ejemplo donde hay mayor tensión superficial que en otro lado puede ser este. Voy a ponerme aquí. Ahí. Ya, yo aquí tengo un... Voy a ponerlo acá. ¿Se alcanza a ver? Sí, se alcanza a ver. Tenemos un frasquito con agua ahí. Voy a ocupar cualquier cuestión que encuentre por aquí. ¿Eh? Ya vamos a ver si funciona. Ya va a ser bien sencillo porque la clase de hoy día como es sencilla. Ya, ahí se nota, es cierto. Y, bueno, dejé un pedazo de... Es como un... ¿Cómo se llama esto? Un pedazo de ajo. O una cosita de ajo. La cuestión es que ahí tú puedes ver que la tensión superficial hace que el ajo quede flotando.
¿Ya? Pero aquí tengo un lavalozas económico, por supuesto, para no derrochar. Y vamos a ver qué es lo que pasa. Mira, esto es re entretenido, es un efecto bien clásico, pero... Ya casi no, obviamente. Estamos aquí con los rastrojos del... Ya, ahí. Antes de que se caiga. Que se fue para los lados. Ese otro efecto se llama el efecto Cheerios. Ya. Voy a botar un poquito. Hoy no fue suficiente. ¿No? ¿O sí? ¿No? No funciona porque es poco denso. A ver. ¿Funcionará si lo hago aquí? Si no resulta, ya guateo. No, este no va a funcionar. Ah, pero es que este es menos denso, pues no vale. Ya. Voy a cortarlo con un cuchillo esta cuestión. Nada. Perdón. Parece que me estoy demorando un poquito, pero creo que puede valer la pena. Bueno, lo que quiero mostrar aquí... Ahí está. Vamos a ver si flota. Si no flota, guateamos. No flotó. Ya guateamos. La cuestión es que... Pucha, no lo tenía planificado, pero cuando tú le echas detergente al agua, el agua pierde... Bueno, sí lo voy a preparar un poquito mejor. Mientras tanto están haciendo ejercicios después. Cuando tú le echas por ejemplo, el detergente al agua, el agua pierde su tensión superficial, el agua deja de ser polar, por así decirlo, como que se une a otras cuestiones. Entonces le da la pasada a cualquier cosa que venga de alguna manera desde arriba. ¿Qué es lo que pasa? Cuando viene algo desde arriba, entonces, bueno, se va a empezar a adherir, porque el agua ya deja de ser como una lona, ¿cachai? Ya no es una lona, entonces obviamente le ponéis una cuestión arriba y se va a quedar pegado. Y entonces esa lona pierde esa capacidad de sostener cosas arriba y empiezan a caer las cuestiones, ¿cachai? Otro ejemplo para que lo puedas entender también un poquito mejor, si tú lavas la ropa sin detergente, el agua te va a quedar generalmente sucia, ¿cachai? Entonces, ¿por qué? Porque el agua, al tener tensión superficial, genera como una especie de ¿cómo decirlo? En realidad es como una lona, ¿cachai? Que impide que el agua pase a través de las fibras. Entonces tú necesitas de alguna manera el detergente para hacer que el agua penetre de alguna manera las fibras del tejido, ¿cachai? Ahí tenía un ejemplo más o menos bien marcado. Bueno, cerrando un poco el tema, para no alargarnos más, la tensión superficial tiene el mismo valor en todas las direcciones de la superficie. O sea, en valor sencillo, este vector de acá, chuta que se ve feo. Este vector de acá es el mismo que el de acá, ¿ya? O aproximadamente igual, ¿ya? Eso hace que de alguna manera todos estos vectores que se van sumando entre sí generen esta lona igualmente tensa por todos lados, ¿ya? Otra cosa importante, depende fuertemente de la temperatura. Y es obvio, pues, porque si de alguna manera tú tienes átomos de agua, o perdón, moléculas de agua, moviéndose por todos lados aquí, acá, mientras más rápido se mueven, más difícil es que ellos generen un enlace y se cohesionen. Entonces, más alta la temperatura, menor tensión superficial. ¿Ya? Abajo dice, no depende del espesor ni de la extensión de la membrana. Palabras sencillas, o sea, no depende de ese grosor, ¿ya? Porque uno lo piensa como si fuese una especie de tela, pero no depende de eso, ¿ya? No importa si es más gruesa la capa de átomos que hay en la superficie o no, siempre es lo mismo, ¿ya? Depende de las superficies en contacto, por supuesto, porque en el caso de que, por ejemplo, tuviésemos algún material que fuese, por ejemplo, algo apolar, por ejemplo, ¿ya? Es improbable el hecho de que se vaya a quedar como, por ejemplo, aquí saltando, porque en general, aquí, dependiendo de las cargas eléctricas que uno tiene, un objeto puede rebotar, por ejemplo, en la misma tensión, o derechamente puede ser absorbido, ¿cachai? Porque a lo mejor hay un material aquí que, no sé, justo tenía un más y un menos en un lado, y se unió a la molécula de agua, y ¡pum!, se fue para abajo, a lo mejor se hundió, o lo que sea.
Por eso depende de la superficie, en realidad depende del material que está en contacto. ¿Ya? Y, bueno, aquí este es un efecto bien importante, pero no lo resalté mucho, porque de las veces que yo he visto problemas de PSU, esta cuestión casi nunca sale, pero hace que las películas líquidas, o sea, una capa líquida, tienda a minimizar el área de la superficie. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que si tú tuvieras, por ejemplo, un charco de agua, comillas, en el espacio donde no hay gravedad, ya la gravedad queda eliminada de esta cuestión, la tensión superficial va a funcionar como un tirón en los lados de la superficie y tú siempre vas a tener, en vez de charcos en el espacio, tú vas a tener esferas formadas, por ejemplo, de agua. ¿Cachai? Es como tener un saco siempre cerrado. Veo que apareció una pregunta. Claro, efectivamente, Sopi. La cama elástica es un ejemplo de tensión superficial, pero acuérdate que la tensión superficial aparece principalmente en los fluidos. ¿Ya? Así que ahí guardando las diferencias. ¿Ya? Bueno, estamos con eso. Otra cosa importante es mostrarles algunos ejemplos. ¿Ya? Este era el que estaba tratando de mostrarles recién, pero bueno, ahí está el mono. Otro ejemplo también muy bonito es el de los bichos que caminan por el agua. Si se fijan, ahí en las patas se nota que estos bichos están apoyados como en una especie de lona. ¿Ya? Es maravilloso, esta cuestión es súper entretenida. De hecho, aquí está el GIF, donde ustedes pueden verlo ahí como el bicho limpiándose las patas, no sé, alguna cuestión que está haciendo ahí. Otro ejemplo muy importante también ocurre cuando ustedes dejan caer, por ejemplo, gotas de agua en el agua. ¿Ya? Si se fijan, se producen pequeñas burbujas que quedan rebotando en la superficie. Esto es simplemente a causa de la tensión superficial. Muy, muy importante. Y aquí está el ejemplo que les había dicho. Bueno, un charquito de agua en el espacio. Este tipo está en la estación espacial, por si acaso. Él es famoso porque siempre sube video en YouTube. No sé si cachan ustedes, pero la estación espacial tiene una cámara que está en vivo, como mostrando todo el rato qué cuestiones están haciendo esta gente. Entonces, ahí él está haciendo un juego con la pelotita de agua que está ahí armada a causa de la tensión superficial. ¿Ya? Eso, ya. Segundo término importante, que ya vamos en el segundo, así que es bastante sencilla la clase de hoy. La capilaridad. La capilaridad es una propiedad que tienen los fluidos que se marca o se alcanza a ver cuando ustedes tienen un tubo, ¿ya? Que también se le llama capilar. Chuta, voy a ponerlo así. Un tubito que se le llama capilar, en el cual se observa que el fluido a veces sube, ¿ya? Principalmente sube solito, ¿eh? También se explica de la siguiente forma, por ejemplo, cuando ustedes tienen una toalla nueva puesta, ¿ya? Y la ponen en agua, voy a ponerlo así, la ponen cerca de agua, ustedes van a notar que el agua empieza a subir por la toalla nueva. ¿Ya? La explicación de ese fenómeno es bastante sencillo, muy, muy sencillo. Tiene que ver siempre con cuestiones atómicas, por si acaso, así que para que lo tengan presente. Yo aquí voy a mostrar algunos ejemplos. La capilaridad no solamente hace que los fluidos suban, sino que también puede hacer que los fluidos bajen. Y uno dice, ¿por qué? ¿Por qué demonios puede pasar esto? Ya, cuando ustedes tienen un tubo, voy a poner así, chuta. Cuando ustedes tienen un tubito que está puesto en agua, las murallas del tubo, voy a ponerlo así, que son estas, están hechos de ciertos materiales. Si ese material, por ejemplo, es plástico, el plástico tiene tiene propiedades eléctricas que lo hacen polar. Tiene hartos electrones de valencia, en verdad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Las murallas empiezan a atraer el agua que está en el borde, por así decirlo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando la pared atrae el agua, se forma esta como forma aquí. Y de hecho eso explica el por qué, por ejemplo, los tubos de ensayo son con esta forma. ¿Por qué? Porque, bueno, no es porque queramos, simplemente porque se nos ocurrió, porque a lo mejor podríamos habernos ahorrado el trabajo de hacer una cuestión un poco redonda y haberlo hecho cuadrado nomás, pues plano, más fácil. No, pues la razón es porque cuando uno quiere calcular, por ejemplo, el volumen o el tamaño, no, el volumen en verdad, el volumen de fluido que hay en alguna parte, justo en la parte de arriba no va a ser una plana, sino que va a ser una especie de curva así.
Entonces, lo que tú te sumas de fluido acá es lo que de alguna manera estás modelando con la pérdida de este pedazo que no le agregamos al tubo de ensayo. ¿Ya? En el tubo de ensayo el tubo de ensayo está diseñado para atender el problema de la capilaridad, para que sepan, por si acaso. ¿Ya? Ahora, ¿por qué demonios baja? Bueno, porque una cosa es que lo atraiga. El material del borde lo atrae. Pero existen otros materiales que en vez de atraer el fluido, lo repelen. Entonces, cuando el fluido está acá, el borde empieza a repeler. Voy a ponerlo así mejor. Esos bordes repelen al fluido. Entonces, ¿qué es lo que hace? Hace que el fluido se retraiga un poco, generando una baja. ¿Ya? Algunos fluidos que generan esta capilaridad por repulsión son el mercurio. El mercurio es bien interesante porque el mercurio es repelido por estos tubos de vidrio. ¿Ya? Entonces el mercurio, cuando ustedes lo ponen en un fluido, el mercurio tiende a bajar, no a subir. ¿Ya? Creo que eso es todo lo que tengo que decir respecto de la capilaridad. Ahora, si quieren un tip bien importante, mientras más fino es el capilar, voy a ponerlo así, voy a exagerar, voy a poner dos capilares, uno fino y uno grueso. Mientras más fino es el capilar, más alto llega el fluido. Si es grueso, el fluido llega más abajo. ¿Ya? Ahora, ¿qué tiene que ver esto, por ejemplo, con la biología? Esto es súper interesante, porque a nosotros nos dicen, ya, pues, el cuerpo está funcionando de tal manera que el corazón, voy a ponerlo así, horrible esto, nuestro corazón bombea la sangre y pasa por todo el cuerpo y, bueno, por aquí están las venas, no, perdón, estas son las arterias y estas son las venas. ¿Qué es lo que pasa entre medio? ¿Cómo le hace el cuerpo, por ejemplo, para entregarle sangre a las manos si las manos no tienen por todos lados venas o arterias? Tienen algunas grandes, algunas principales. Pero cuando ustedes se golpean la mano, tienen la evidencia. Si se golpean la mano y les aparece un moretón, el moretón es sangre que está de alguna manera pasándose por algunos conductos que tienen dentro. ¿Cuáles son esos conductos? Bueno, cuando ustedes mandan sangre desde algún lado a través de las arterias, aparecen pequeñas ramificaciones a lo largo de todo el cuerpo, que son pequeños tubitos pequeños, muy, muy pequeños, muy finos, y que los llaman precisamente capilares. ¿Por qué? Porque si uno le hace un zoom a esta cuestión, cuando uno tiene la vena, acá donde está fluyendo sangre, voy a dibujarla así está fluyendo la sangre, la vena por el lado, o la arteria, perdón, la arteria por el lado tiene un conducto pequeñito. Entonces, el cuerpo, para poder ahorrarse el tener que bombear sangre a todos los puntos del cuerpo, se aprovecha de la capilaridad. Entonces, estos capilares son tan finitos, tan finos, que solitos se llevan parte de la sangre. El cuerpo se aprovecha de la facultad física que tenemos en este caso, ¿ya? Se aprovecha de las leyes físicas. Entonces, ¿cómo lo hace el cuerpo para poder generar la transmisión de sangre en todos los puntos? Bueno, simplemente construye el cuerpo con muchísimos capilares, cosa de que le pueda sacar sangre a un flujo que viene más o menos prominente, que viene desde las arterias y se va hacia las venas, ¿ya? Eso es súper importante. Bueno, son los tips como para poder entender así el proceso, el concepto en verdad. Y lo último, para nuestra jornada, porque ya estamos casi listos. Tipos de flujo. Nos estamos metiendo en una parte del estudio que se llama hidrodinámica. Voy a ponerlo aquí. ¿Ya? La hidrodinámica estudia fluidos en movimiento, ya no estáticos. La hidrostática se maneja principalmente por dos conceptos, que es el principio de Pascal y el principio de Arquímedes. La hidrodinámica no se aborda con esos dos porque esos dos son simplemente estudios de fluidos estáticos. Antes de ponerse a estudiar los fluidos, uno debe conocer cuáles son los tipos de fluidos. Se conocen los flujos laminares, por ejemplo, cuando el fluido genera capas y en donde cada una de las capas no se solapa entre sí, ¿ya? ¿Cuál sería un fluido no laminar? Por ejemplo, un pedazo de fluido que atraviesa esta. ¿Ya? Todas las capas de un fluido laminar, voy a ponerlo así,
son paralelas, por así decirlo, entre sí, no se traspasan. Por eso se le llama laminar, produce láminas, ¿ya? Otro tipo de flujo, que se llama el flujo turbulento, es aquel flujo que genera torbellinos, ¿ya? Y que este es de lo más común, aparece prácticamente en todos lados, los aviones, ahí como pueden ver, este es un avión, ahí están las alas, ¿ya? El avión en las alas genera turbulencias que son como espirales, o algo así, ¿ya? Las aves también, cuando ustedes miran una ave, perdón, así como desde atrás, ustedes pueden entender por qué, por ejemplo, un ave vuela en B con respecto a otra, ¿ya? Las aves vuelan en B porque la primera, que es la como más preparada, la más fuerte, genera estas turbulencias hacia arriba y hace que los que vienen detrás se levanten, les genera una fuerza de sustentación, por así decirlo, y los ayuda a volar. ¿Ya? Por ende, el ave que está más adelante, en la B esa que ustedes ven cuando vuelan los pajaritos, tiene que ser el ave más fuerte o probablemente el ave más capacitada para poder volar, ¿ya? Por precisamente ser el aire un fluido turbulento, ¿ya? Otra cosa, el fluido viscoso, muy importante, ¿por qué? Porque el fluido viscoso no es lo mismo que sea un fluido más denso, y aquí hay que entender una condición que diferencia el aceite del agua. El agua es más densa que el aceite. Por ende, el aceite flota en el agua. Eso es algo que ya es más o menos sabido. Pero el agua es menos viscosa que el aceite. El aceite tiene un roce entre sus capas, por así decirlo, más pronunciado que el agua. Por eso tenemos esa sensación de que el aceite como que es medio pegote, ¿ya? Como que cuesta sacarlo. Otro flujo muy viscoso, otro fluido muy viscoso es la miel, ¿ya? Para que la tengan ahí como en consideración. Y otro que también aparece muchas veces en los ejercicios PSU, la brea. La brea es esa cuestión negra con la que hacen los pavimentos, ¿ya? No confundir entonces, moraleja, viscosidad con densidad. Más denso no quiere decir más viscoso. Más viscoso quiere decir que hay más roce entre las capas del fluido, ¿ya? Flujo rotacional, que es el que nos viene ahora, es un fluido que genera movimientos rotacionales. No es lo mismo que la espiral, pero en este caso el flujo rotacional tiene más que ver con el hecho de que se va torciendo, ¿ya? El fluido. No que genera turbulencias como cuestiones medias variables, por así decirlo. Aquí es bien sabido, es como un flujo que va rotando en el tiempo. Un ejemplo bien fácil de flujo rotacional, cuando ustedes tiran la cadena y ven el water que se va girando, o cuando están cuando están lavando los platos, ven que el fluido genera un movimiento circunferencial. Ahí en ese caso el fluido estaría haciendo un flujo rotacional, ¿ya? Y los últimos dos, que a mi gusto son como los más complicaditos de entender. Flujo permanente o estacionario quiere decir que todos los puntos del fluido se mantienen a la misma velocidad, ¿ya? O sea que si en este punto tú tenías un flujo que se mueve a 3 metros partido por segundo y acá se mueve a 5 metros partido por segundo, bueno, en un cierto tiempo, en otro tiempo van a seguir siendo exactamente los mismos valores. O sea, no cambian el tiempo. Eso quiere decir un flujo permanente o un flujo estacionario. ¿Dónde ustedes pueden ver un flujo permanente o estacionario? En general en cualquier canal. En una canaleta, cuando ustedes ven el flujo de agua moverse, el flujo de agua es lento en las partes de los bordes, pero a medida que se va acercando al centro se vuelve muy rápido. Y bueno, así sucesivamente hasta que se va moviendo hasta los bordes, ¿ya? Eso es por culpa del roce, pero si es que ustedes miran en ese punto y después miran en ese punto, siempre se mantienen las mismas velocidades, ¿ya? Así que ese sería un flujo permanente o un flujo estacionario. Y esta es una de las más importantes, sobre todo para el tema de los gases. Un flujo compresible quiere decir aquel flujo que se puede comprimir. El aire es el mejor ejemplo. Cuando ustedes generan, por ejemplo, un movimiento de aire en una jeringa, ¿ya? Ustedes saben perfectamente bien que ese flujo de aire es compresible, ¿ya? Un flujo incompresible es meterle agua a la jeringa y tratar de apretarla. Ustedes se van a dar cuenta que el agua es casi imposible de comprimir. Por ende, el flujo de agua es un flujo incompresible, ¿ya? Y para poder cerrar, todos los fluidos que son estables, que no son viscosos, o sea, no generan roces, son irrotacionales, no hay rotación entre medio de sus fluidos, son estacionarios,
e incompresibles, estacionarios que mantienen su velocidad y no se comprimen, se les llama fluidos ideales. Y que precisamente son los que menos se encuentran en la naturaleza y, por supuesto, son los que vamos a estudiar. ¿Ya? Por lo menos eso es para la PS. Y eso es todo. Así que para que lo tengamos en consideración. Ahora parte el modo de ustedes, chiquillos, chiquillas, y revisen por favor las preguntas que les dejé en Peer para poder compartir y conversar algunas de sus respuestas. Ya, si hay alguna duda, voy a estar pendiente del chat. ¿Hay dudas, consultas? Voy a mirar el Peer ahora. Ya tengo a 10 estudiantes aquí. ¿Cuántos tenemos aquí conectados? 24, me faltan 14. ¿Ya? Vayan, por favor, vean el Peer Deck. Son libres de poder de alguna manera viajar por las diapos. Así que, por favor, chiquillos, chiquillas. Tenemos 11. Estoy pendiente de sus dudas y sus consultas, ¿ya? Ah, no hay dudas todavía. Ok. El dirigible. Muy bien, ya. La pregunta 2. Oh. Pero bueno, respóndeme bien la 2. Acá. Ya, perfecto. Tensión superficial, ok. Ok. Monitos, ok. Ya, bien. Nice. Ya, perfecto. Vamos a compartir. Keep trying. A ver, veamos. Oh, what the hell is happening here? ¿Cuál es esa, Bruno?
Ya, estoy monitoreando nuevamente por si acaso. ¿Qué me falta? A ver, el Enzo, también me falta aquí en esta, la Darinka que está dentro, el Pablo, el Bruno. Me faltan todavía algunas respuestas de ustedes. Sofi, Enzo, Felipe Cornejo, Bruno, Basti, Darinka, estoy mirando la 10, por si acaso. Maxi también lo mismo, Pablo, Felipe, Darinka, Seba, Anto Mesa, Antonio León. Pongan el feedback en las demás diapos. Ya, perfecto. Nos queda muy poquito tiempo, así que, bueno, con todos estos percances. Bueno, la mayoría está ahí respondiendo. Muy bien. Hola, súper. Veamos cómo estamos el tema de los vegetales. A ver. Capilaridad. So easy. Yes. Tenemos un intruso en esta clase, pero aporta, aporta. Un ejemplo de fluido ideal. Súper buena pregunta, Anto. Mira, de lo más parecido a un flujo ideal podría ser el agua cuando cae por la llave, pero cuando se ve transparente. ¿Ya? Cuando se ve transparente, ahí es más o menos un flujo ideal. Porque cuando sale el agua blanca, eso es porque está generando turbulencias. Y cuando genera turbulencias, ahí ya está todo perdido. ¿Sí? Veo que la mayoría ya está dentro. Muy bien. Estamos ok, parece, con las alternativas. Bien, muy bien. A ver, ¿cómo estamos? Ya nos dieron las 4. Ya se fue la hora de establecer. My fault. Entre 2 y 3 correctas. Ya más 3 quedó. 2.5 el promedio. Bien. Dentro de todo bien. ¿Cómo vamos con esto? Con las respuestas del feedback. Un poquito de metacognición. Voy a revisar el baúl de las dudas, por si acaso. A ver si es que hay alguna duda por aquí. Parece que no hay nada. Tú, clarita idea de la clase, parece. No, no hay respuestas aquí. Ya, eso creo que puede ser positivo. Ya, chiquillos, chiquillas, veo que la mayoría de los feedback están dados. Me falta. Muy bien. Estoy viendo las respuestas del dibujar o escribir. Muy bien. Nice. ¿Sabían que ahora les puedo dar feedback así como pide que implementó una nueva función? Como de comentarles sus respuestas. Porque eres premium, dile que pagaste. No, eso es para los gratis. Es para los que leen. Capilaridad. Muy bien. Me gustó. Una pregunta pequeñita. Diga. La capilaridad, aunque es difícil decirlo, me cuesta, ¿influye en la osmosis? ¿Escribirlo? ¿Qué cosa? Qué bueno los feedbacks. Ya estamos en la hora. Cristóbal. We are waiting. Es que se escucha cortado.
¿Puedes escribirlo? Voy a intentar de nuevo, ahí sí. Estamos, pero... Ya. Bueno, mientras tanto Cristóbal aquí comparte su duda. Bueno, creo que estamos listos, chiquillos, chiquillas. No alcanzamos a revisar el ticket de salida nomás, pero lo voy a dejar pendiente para la próxima jornada, ¿ya? Para que lo podamos discutir y veamos más o menos qué hablar. De todas maneras, por cualquier cosa, las personas que den su ticket de salida, y esto es súper importante, muy, muy importante, las personas que den su ticket de salida, cuando ya lo entreguen, van a poder ver las respuestas y las justificaciones. Agregué algo a eso, ¿ya? Mira, la capilaridad no deja de ser igual una especie de mezcla entre parámetros macroscópicos y microscópicos, pero sí, claro que sí. La capilaridad tiene algo que ver con la osmosis que genera un poco el movimiento de estos fluidos, ¿cachai? El agua, o sea, la osmosis está relacionado fuertemente con el tema del agua, pero está mucho más relacionado con el problema del gradiente electroquímico, por así decirlo, en qué parte tú tenés más cargas, es complejo explicarlo en el tema de la osmosis, ¿eh? Pero donde tú tienes más concentración de cargas de cierto tipo o con cargas con propensión a movilizarse de un lado a otro, ¿ya? Si tú cambias las condiciones eléctricas de un lado o en el otro, entonces efectivamente vas a tener un movimiento de cargas. Así que la respuesta es sí, la capilaridad y osmosis están vinculadas, pero no son lo mismo. Ya, chiquillos, chiquillas, creo que estamos. Escucha, es una clase un poco media cortada esta, pero dentro de todo creo que sobrevivimos. Ya, con cortes de luz y todo entre medio, pero creo que bien. Ya, voy. No se olviden de hacer su ticket de salida y revisar la retroalimentación, porque la dejé abierta y anotada en todas las 3 preguntas que les hice. ¿Ya? Creo que estamos totalmente muertos. Ya. No tengo mucho feedback acá. Ya, cuídense, que estén muy bien. ¿Me escuchan o no? Creo que no me escuchan. Ya. Ya, sobrevivimos.